¿Y qué tal? Bienvenidos a un recorrido virtual más. En esta ocasión estamos con el ingeniero Jonathan Becerra. Ingeniero, bienvenido. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, digo, por aceptar la invitación. Pero pues serías como ahora sí que la segunda persona internacional que tenemos aquí en el podcast, ¿no? Digo que dando un poquito de contexto a lo que haces o como decir, como la presencia que tienes en redes, que fue por lo que te conocí, que tienes tu cuenta en Instagram, donde a grandes rasgos, pues haces un análisis así como que breve de temas de ingeniería civil, más que nada, pues de fallas de construcción y demás, análisis. Digo, no sé si nos quieras platicar un poquito de este proyecto, ¿no? Que tienes. Bueno, sí, la cuenta se llama Patología Estructural. Está dedicada precisamente a eso, a analizar patologías de estructuras. La patología, pues, es la rama de la ingeniería civil que se dedica a estudiar las enfermedades, digámoslo así, para Ok, hacer un símil con la medicina. Se ok, dedica a estudiar las enfermedades de los edificios y de las estructuras. Entonces vemos a menudo que la mayoría de la gente que estudia ingeniería civil o arquitectura se enfocan mucho en la construcción y en las obras nuevas, pero ya después de que la obra está construida, son muy pocos los que se dedican al mantenimiento y aún menos los que se dedican a la reparación. ok. Entonces, en esa parte es en donde estoy enfocado yo, en la parte de patología, para determinar pues los daños, principalmente fisuras, humedades, ¿sí? El tipo de enfermedades, por decirlo de alguna manera, que se presentan en todas las estructuras y cómo podemos repararlas o atenderlas para que los edificios pues prolonguen su vida útil. Ok, ¿qué digo? Vamos, aquí nos vamos un poquito por las ramas, pero haciendo una pequeña parada en ese tema de lo que es la vida útil, digo, ¿cuál es, digo, tú que estás más involucrado en eso, pues ahora sí que la vida útil de un edificio, de una casa como el estándar? Yo le digo, yo tenía entendido como que más o menos andaba entre unos 50 años, más o menos, no sé si era como antes de que empezaran a salir, pues este tipo de temas, ¿no? Pero a excepción de lo que me digas. Listo, depende pues mucho del presupuesto con el que se empiece la obra. Ok, Para garantizarle mayor vida útil a un edificio, pues en el momento en que se construye requiere normalmente mayor presupuesto. ok, Podríamos decir que el estándar en las edificaciones institucionales, las que son construidas por los gobiernos, como colegios, hospitales o carreteras, normalmente tienen un estilo proyectado hacia unos 50 años, como lo mencionabas, ok, pero las viviendas, digamos que son construidas con menos rigor, las que construye digamos, la gente del común, sus ok, casas o obras en alguna finca, en algún, bueno, ustedes lo llaman los ranchos, ok, ¿sí? sí. ¿Sí? Obras sin tanta, digamos, detalle, pueden tener una vida útil de alrededor de unos 20 años que se pueden extender pues con un buen mantenimiento y un buen cuidado. Lo que sí es que las obras actuales es muy raro que una obra llegue por ahí a unos 80 años. Es Ok, muy difícil encontrar obras que se extiendan más allá de los 50. Entonces, porque digamos que los métodos constructivos y los materiales han cambiado con respecto a obras antiguas y ok, pues oscilamos ahí entre los 20 y los 50 años de vida útil para una obra. ok, ok. Sí, porque incluso sé que, digo, el tema de los 20 años también lo había escuchado, como en el tema de la escuela, que no es como tal, digo, para gente que lo escuche y que sea ajeno al tema de la arquitectura, de la ingeniería civil, la construcción, pues no es como que a los 20 años tu casa se va a caer como que ya cumplió y se desecha. O sea, no, no va por ahí, sino que a partir de los 20 años comienzan a surgir estos detalles en tuberías, en filtraciones, en como que en todo este tipo de cosas que ya empiezan a afectar la calidad con la que vives en la vivienda, ¿no? Es más que nada lo que comienza a relucir en ese tiempo. Sí, es como haciendo la semejanza con las personas que la esperanza de vida esté alrededor de los 70 años, no quiere decir que Mm. no hayan personas de más de 70 años, Ah, sino que ok. alrededor de esa edad es donde se presenta el surgimiento de muchas enfermedades, muchas patologías que hacen que la calidad de vida no sea buena. Ok, justo. Y digo, yéndonos al tema de cómo iniciaste tu cuenta, o sea, tú, digo, por ahí, en un clavo que me eché en tus redes, dices, bueno, mencionas que tienes 16 años de experiencia en el ámbito.
¿Eso es dedicándote al tema de la patología estructural o parte del recorrido y recientemente fue como más que te orillaste a eso? ¿Cómo es como ese proceso, ¿no? Ya un poquito más profesional. Bueno, desde el momento en que fui, digamos, el momento del grado como profesional, como ingeniero, son los 16 años, Ok, pero dedicado al tema de patologías, exclusivamente a daños y fallas en las estructuras, llevo 10. ok. Llevo 10 años Ok. dedicado a este tema y en las redes sociales llevo año y medio porque pues mirando a otros creadores de contenido vi que Nice. pues que no había como esta información referente a daños en estructuras no existía, entonces dije, bueno, vamos a crearlo. Sí, que, bueno, justo te lo comentaba ahorita como rápido antes de empezar, que decía, no sé si más por el ámbito en el que estoy yo, que es arquitectura, que miraba más cuentas, pues, de estilos, diseños, ya cosas meramente, pues, arquitectónicas, ¿no? Pero no había mirado algo como de temas de construcción, de ingeniería civil, entonces, digo, por eso me llamó la atención rápido tu cuenta, o sea, a primera vista, ¿no? Que te digo, para que se les invita a los que están escuchando, igual, en la descripción del episodio se le va a dejar el link a tu Instagram, donde pues, subes la mayor parte de tu contenido. No sé si tengas como otra parte donde también subes cosas. Sí, actualmente pues estoy con cuenta en Facebook, Ok, en Twitter, pero la principal es en Instagram. Todas se llaman patología estructural y en todas ok, aparece como foto de perfil pues la misma casita que es muy llamativa. ok, ok, Sí, la cuenta principal es la de Instagram, pero pues también manejo material diferente. En cada red social pues se trabaja material diferente ok, pues que va uno compartiendo y reuniendo con otros colegas. ok. Entonces vale la pena estar siguiendo como las tres, ¿no? Para ver las Sí, cosas diferentes. Te digo, ahorita que comentas eso, lo mismo, echándome el clavado en tus redes, vi que habías empezado unas clases los jueves. sí, sí, sí. Ok, ese tema, ¿cómo lo están manejando? O sea, ¿cuál es el fin de eso? ¿Qué temas tocas? ¿Qué te proponen? ¿Que tú tienes una lista? O sea, ¿cómo Bueno, surgió eso? la idea es que los jueves a las 8:30 hora de Colombia Ok, hacemos un en vivo en Instagram para pues hablar de algún tema en particular de una forma muy rápida, unos 15 minutos aproximadamente. ok, Y pues la idea es ir explicando conceptos básicos de ingeniería porque veo que muchas de las personas que me siguen son estudiantes en este momento. ok, nice. Entonces, para enfatizar pues en los temas básicos y la idea también es después ir avanzando con temas propios de la patología. Entonces, no Ok, centrarnos tanto es únicamente en el concreto porque es lo más llamativo y a lo que la mayoría de la gente le apunta, sino también empezar a hablar de otros temas como el acero o la madera. ok, La idea es pues dar a conocer todo lo que abarca esto y pues que gracias a eso pues estoy hoy acá en este espacio. Es, ah, digamos que ha servido el brindar la información. Mucha gente digamos que siente la necesidad de aprender y no encuentra el cómo o el dónde. Entonces sí, yo sí, quiero sí. brindar esa oportunidad. Sí, y siento que a lo mejor un poquito, no sé si el hecho de que sea un menos institucionalizado, como un poquito más de primera mano, siento que también ayuda muchas veces a hacerlo un poquito más digerible, ¿no? Como no tan sistemático. Sí, sí, porque habla uno con el lenguaje coloquial, el lenguaje de Coloquial. calle. Exacto. Y ahorita que mencionas lo de la patología estructural, entonces, ¿en qué punto te llama la atención como brincarte a esa área, ¿no? Por lo que mencionabas ahorita, dices que es como un grado. O sea, ya te metiste a estudiar eso en algún punto porque te llamó la atención. Sí, digamos que fue por cosas de la vida, del destino, del trabajo, terminé dedicándome precisamente a revisar edificios con defectos. Y Ok, me fue muy bien y entonces me empezaron a llamar de más sitios a revisar pues edificios que tenían daños propios por el uso o daños por el proceso constructivo. ok, Mientras mientras construían los edificios, pues se generaron algunos problemas y entonces querían ver cómo se podía reparar. ok. Entonces me fui dando a conocer en el sector y entonces empecé a ver obras con defectos todo el tiempo y ya después pues me quedé ahí, me Ok, quedé ahí.
también hice una especialización para darle un poco más de rigor académico a lo que hacía todos los días Nice. y la especialización precisamente es de patología. Entonces, como que todo concuerda. Ok, va, digo, esa parte que mencionas se me hace muy, muy interesante porque, no sé, platicando con diferentes invitados que hemos tenido aquí en el podcast, sí nos han comentado muchos que muchas veces arrancan con el tema de estudiar una especialidad o una maestría, pero a veces, muchas veces por el hecho de tener el título, que digo, ellos mismos nos han comentado, es que yo nomás quería el título, me metí a estudiarlo y lo obtuve. Pero creo que, no sé, mi punto de vista, yo no tengo ninguna, pero desde el punto de vista se me haría como lo chido, o sea, lo estudias, practicas en el campo y dices, esto fue lo que me llamó la atención, como tal, déjeme especializo en eso, ¿no? Que fue en tu caso, pues que experimentaste y dije, que por aquí me voy, ¿no? Sí, pues digamos que ya la especialización se hizo varios años después de que estaba dedicado al tema y fue más como para darle un soporte académico y una validación con un título formal a lo que ya venía haciendo de años atrás. Ok, nice. Y bueno, que no es como por la misma rama. No hay tanta gente que se dedique a eso, yo hablando como en el área de Colombia. Por lo menos aquí en Colombia son muy pocos porque la especialización realmente la dan únicamente en dos sitios en todo el país y la dan Ok, solo una vez al año. ok, Entonces, si tú no te inscribiste a tiempo, ya no puedes esperar al siguiente pasa. curso como normalmente pasa, sino hasta el siguiente año. Ok, Entonces, realmente es muy poca la gente que hace la especialización en patología aquí en Colombia y viendo en otros países de Latinoamérica, bueno, no conozco en profundidad el proceso en México, pero en países cercanos a Colombia he visto que es aún más escaso el tema. Entonces ok. eso me ha abierto pues puertas porque lo que hago pues no es muy común. Es un nicho, ¿no? Muy especializado. Sí, sí, sí. Ok, y yéndonos por lo mismo, porque sé que has de tener historias. Sea, ¿alguna obra, algo en específico que tú recuerdes como que haya marcado una pauta o que, no sé, ya fuera problema o algún detalle que tuviste como ya estando en el trabajo que recuerdes, así como Bueno, algo muy sí, puntual? sí, sí hay varios casos particulares que llaman la atención y que quedan en el recuerdo porque pues no es lo típico, porque ya hay algunos procesos que se vuelven típicos, pero pues no Sí, puedo nombrar el nombre específico del proyecto, no te ¿sí? preocupes. Por Sí, temas de confidencialidad, porque normalmente cuando las obras quedan bien, pues todo el mundo quiere que se conozca, pero cuando yo voy a las obras es porque algo salió mal y normalmente tratan de que eso no se sepa. es cierto, o sea, ahí se ve como, sí, cierto, o sea, detalle Entonces, importante, ¿no? un caso pues muy llamativo y que recuerdo mucho fue unos galpones de gallinas. Ok, Bueno, no ¿qué sé cómo lo será? llamarán en México, los corrales Corrales, para ajá, gallinas. ok. Sí, aquí en Colombia, cuando es específicamente para aves, no le decimos corral, sino galpón. Galpón, ok, eso sí no Sí. lo conocía. Bueno, son corrales para aves muy grandes, alrededor Ok, de unas 8.000 aves al tiempo en un solo ok, corral. Digamos que es un proceso ya industrializado para sí, empresas grandes, avícolas. Decidieron hacer estos galpones, estos corrales de dos pisos. ok, No como normalmente pues estamos acostumbrados a verlos en las granjas que están sobre el terreno natural. sí, Decidieron hacerlos de dos pisos y pues el galpón, bueno, el corral del segundo piso empezó a presentar daños pues muy rápido. En cuestión de un año ya estaba que se derrumbaba. ok, Pues se hizo todo el análisis, me tocó estudiar muchísimo sobre el comportamiento y el proceso, digamos, digestivo de las gallinas ok, para poder determinar que los vapores ni siquiera eran los excrementos líquidos o sólidos, sino los ok, vapores que expedían los excrementos, lo que estaba deteriorando la estructura. Entonces ok, fue un trabajo muy interesante como de unos 5 o 6 meses y que pues me llamó mucho la atención, ¿sí? Porque no es común ver este tipo de estructuras. ok, va. Y yéndonos por las ramas por ahí, digo, para sacar un clip de esto, ¿cómo es el proceso que llevas a cabo cuando te llaman a realizar, como tú lo mencionas, ¿no? O sea, ya cuando te hablan es porque algo ya valió, ¿no? Y que necesitan de tu presencia, pues, para solucionar eso. ¿Cómo es el proceso de análisis tuyo? O sea, ¿cómo llevas a cabo esto?
Bueno, cuando es un caso de algún proceso nuevo que no sea convencional, pues entonces hay que remitirse a la literatura y estar estudiando como si fuera para un examen de universidad. Bueno, O hasta tengo, más, ¿no? entonces tengo que ir a dar un primer vistazo. Entonces, en esos primeros días, pues no es mucho lo que yo hable. Yo escucho las historias del Ok, dueño de la obra, del que la construyó, del que le vigiló cómo se hizo el proceso. Aquí lo ok, llamamos interventor. ok. No sé cómo se llamará en México, pero Mm, es un profesional que vigila al que está construyendo para que haga la obra correctamente. sí, como un supervisor, pues, Eso, superintendente. Sí, sí, sí. algo así. Ok, Entonces, dependiendo quién sea el que haga la solicitud, pues entonces me reúno con el interventor, o con el dueño o con el constructor y me ok, van contando todas las problemáticas y toda la historia, incluso a veces desde que se concibió la idea del proyecto. ok. Yo reúno la mayor cantidad de información, tanto verbal como en documentos, y después Ok, duro alrededor de 1 o 2 semanas estudiando pues todo el tema. Entonces, si es un incendio, entonces todo lo que tenga que ver con fuego. Si ok, es este caso de una estructura metálica, entonces todo lo que tenga que ver con metal y de literatura pues que se refiera a la misma situación. A veces no se consigue en español, pues entonces toca remitirse a buscarla ok. En en inglés. inglés Bueno, o... Mm, y después de que ya está uno muy empapado en el tema, entonces ver videos, o sea, dedicarme solo a aprender de ese tema, ok. Va, va, ¿sí? va. Y ya después entonces se puede emitir un concepto, bueno, lo que está sucediendo aquí es esto o es aquello. Pero digamos que Ok, ya con el tiempo, con los años, pues ya el proceso, digamos que se ha vuelto un poco más sencillo, porque ya no tengo que estudiar, porque hay casos que vienen donde ya he hecho ese proceso previamente. ok, nice. Bueno, esto se parece a tal otra situación que ya atendí en algún momento. Ok, nice, nice. Que ya donde, digo, pues, como dices, ¿no? Donde sueles a lo mejor tardarte un poquito más, son, pues este tipo de casos como el de los gallineros que, o galpones, que pues son cosas nuevas para ti. ¿Y cómo lo manejas, digo, actualmente? O sea, en los 10 años que llevas dedicándote a este rubro, ¿creciste con un equipo? ¿Comenzaste a traer gente que le llamaba a esto? ¿O sigues siendo tú desde el inicio sin ayuda? Bueno, hay una parte que sí es, digamos, personal. La gente me busca a mí directamente como persona, Sí, pero yo estoy vinculado, digamos que mi trabajo principal, yo estoy vinculado con las varias compañías de seguros. ok, ok, Entonces ahí es donde viene digamos, el trabajo grueso. ok, ok, Cuando las obras tienen algún problema, sea en la etapa constructiva o en la etapa de uso, muchas de estas obras están cobijadas bajo pólizas. ok, Entonces, cuando la gente le reclama a la aseguradora, entonces la aseguradora es la que me llama a mí ok, para que yo haga toda la inspección y la validación y diga pues, cómo se puede arreglar y cuánto va a costar. ok. Digamos que ya se cumplieron los 20 años del uso de tu casa. ¿Cuáles son las cosas que tú dirías como que si ya cumplió este rango de tiempo, empieza a checar esto, ponle atención a este tipo de detalles, pueden aparecer estas cosas, esto no es tan relevante, pero lo puedes atender? O sea, entonces, no sé cómo, cuál sería como así un análisis tú que le puedes decir a la gente como que, ¿sabes qué? Puedes analizar estos puntos, esto no es tan peligroso, esto pone un poquito más de atención y esto ya es como total de alerta, ¿no? Bueno, las patologías más comunes son las fisuras y las humedades porque se presentan en todo momento. Pues la lucha de la estructura contra el agua es desde que se empieza a construir. Ok, sí, ¿Sí? sí, Una frase que siempre digo en todo lado es, el agua es vida para los organismos biológicos, pero el agua es ok, cáncer, es destrucción para las estructuras, las obras civiles. ok, ¿Sí? Las estructuras luchan contra el agua siempre, por el agua subterránea, el agua de escorrentía, la lluvia, la nieve en los países que tienen nieve, el granizo, cualquier forma de agua, incluso la humedad. Las zonas ok, tropicales o selváticas, así no le caiga agua líquida, la sola humedad del aire es como si la estructura estuviera sumergida y presenta daños similares a que si tuviéramos una inundación. ¿Sí? ok, Entonces las estructuras están luchando contra el agua todo el tiempo y no necesitamos que pasen 20 años, al contrario, hay que hacerle mantenimiento todos los años o dependiendo de la región incluso cada 6 meses
o con menos tiempo para que la estructura pueda estar, digamos, sobrepasando esas dificultades que le presenta el agua. Ok, Entonces, por eso hay que estar haciendo limpiezas de canales, de tejados, hay que estar pintando, hay que estar pendiente de que no se formen empozamientos de agua cerca, ¿sí? ok, Porque el agua siempre nos va a generar algún problema. Entonces, las patologías más comunes son las humedades, porque ok. hay agua. Si es agua del suelo, pues vemos humedades en los primeros pisos. Si es agua de lluvia, entonces en los últimos Ajá, pisos. sí, ¿Sí? Si es porque un tubo se rompió, entonces donde se rompa el tubo, ahí se forman problemas con agua. sí, Siempre sí, sí, vamos sí. a tener problemas. Y las fisuras pues son el comportamiento normal del concreto, porque la mayoría de las estructuras son de concreto, entonces las fisuras son un comportamiento normal. Algunas personas a veces se asustan. "Ah, me apareció Mm, acá una fisura". Entonces yo les digo, bueno, es como, pues como en una persona cuando le da fiebre o le da tos. Claro, usted no va a vivir toda su vida sin enfermedades. Le van a dar mm, enfermedades, pero las va a superar y no son sí. graves. Entonces, la mayoría de las grietas, las fisuras que se presentan en las estructuras, podremos decirlas que son normales. Ok, son parte de. Sí, ya cuando se vuelven complejas, cuando después de que yo la detecto hoy, dentro de un mes o 2 meses veo que sigue creciendo en cualquier dirección, sea en el largo o en el ancho o en la Ok, profundidad, ¿sí? ok, Si la fisura empieza a crecer y pasa el tiempo y no se detiene o empiezan a aparecer más fisuras, eso ya es una alerta. Pero que ok, solo aparezca una, no me dice mucho. ok, va, es típico, ¿no? Sí. Entonces, que aparezcan muchas fisuras, que aparezcan o que una sola empiece a crecer de tamaño, eso ya nos genera una alerta y pues habría que estudiarla para saber qué es lo que está generándola. Dices, ahí es donde entro yo. Sí, porque dependiendo del tipo de fisura, la ubicación en la estructura e incluso la inclinación, si es vertical, horizontal o inclinada, ¿sí? Dependiendo cómo se forme la fisura, es porque la estructura está sufriendo de una condición o de otra. Ok. ¿Qué te digo? Ahorita igual también me gustaría pasar como al tema de las construcciones, pues sí, con métodos pues de Adobe y este tipo de técnicas más sustentables, pero digo, un profesor de la escuela recuerdo que tenía que se dedica a pura construcción con este tipo de sistemas. Ahorita que mencionas lo del agua, pues le comentaban que si el Adobe con el agua pues no se deshacía la casa y demás. Y justo lo que mencionas con el tema del agua, que es o por la parte de abajo, por la parte de arriba, su respuesta era, no hay nada que unas buenas botas y un buen sombrero no puedan arreglar, ¿no? Haciendo referencia a que normalmente hacía como pues una cimentación alzada y un recubrimiento de, pues ahora sí que de enjarrado, común de cemento y alerones o bueno, unas cubiertas pues bastante pronunciadas precisamente para cubrir como todas estas áreas, ¿no? Que igual, o sea, no están exentos de mantenimiento, de estarle dando sus resanadas y demás, pero pues va al mismo tema que mencionas, ¿no? Que ahorita me gustaría entrar ya desde el punto de vista de un ingeniero civil, pues el tipo de estas construcciones. Pero bueno, continuando con este tema ah, de este tipo de construcciones como ya no tan comunes, digo, no sé como cuál es tu visión de este tipo de estructuras o de trabajar con este tipo de sistemas, ¿no? Que creo que por ahí tienes una foto, perdón, una foto como de un tema de una construcción con Adobe. Sí, el Adobe lo que pasa es que es muy fácil de reparar, porque pues uno consigue arcilla en cualquier lugar, Ah, ¿sí? No se requiere personal especializado. Entonces por eso en la publicación pues nombraba que son las casas típicas de Latinoamérica que se han construido por siglos, ¿sí? sí, Eran las casas de las personas del común, no se construían en piedra, no se construían en grandes estructuras de madera, ¿no? Eran estructuras de adobe con una madera simple, con una esterilla en medio y barro. Sí, incluso hay zonas donde lo mezclan con excremento de algunos animales, caballo sí, o vaca, sí. para darle mayor resistencia. De pronto las personas que no conozcan dirán, uy, que es algo asqueroso, pero después de que está seco ni el olor se siente Sí, y sí, con la mezcla del barro hasta el color se va. sí. Entonces el Adobe tiene la ventaja que es muy fácil de reparar. Si hoy se me presenta un daño, ya mañana puede estar reparado.
es supremamente económico, es muy flexible, entonces ante los sismos hay casas en adobe de varios siglos y no se han caído por sismos, se pueden caer por otros factores, pero no por un sismo. ¿Cuál es el problema del adobe? Que pues no soporta sino un piso. Yo no puedo construir casas de adobe de 2 pisos. Ok, Y pues para la sociedad actual donde estamos en ciudades densificadas, pues no se podría, ¿sí? No es un material, digamos, útil en las grandes ciudades. De pronto en zonas muy alejadas, en zonas rurales, todavía se utiliza. ok, ok. Digo, sí, porque su momento, bueno, haciendo hincapié en el tema de los sismos, me tocó ver hasta cimentaciones que eran como con botellas de PET, de plástico, con arena y que iban amarradas y que, bueno, a lo que nos explicaron en su momento era para darle esta resistencia al sismo o que funcionara como un tipo amortiguador cuando se dieran estas situaciones. Digo, no sé cuál sea como la ciencia detrás de, pero sí recuerdo como ese tipo de cosas. Y por ahí me tocó ver o escuchar, no, es que no he visto ninguna como precisamente, pero que habían llegado a ser como unas casas, no sé si eran el sistema Adobe como tal, pero no sé, arrancaban en el primer piso con un muro de a lo mejor de 25 centímetros y en el siguiente para poner como un tipo mezanín o un segundo piso, entre comillas, hacían como el siguiente muro a lo mejor de 15 y dejaban como que como esta base de 10 centímetros y que se iban. Digo, por ahí llegué a leerlo, pero nunca he visto una, entonces, tampoco, por eso no No, me ha bueno, tocado, pero es ¿no? que esos muros anchos ya es otro sistema constructivo y eso es tierra pisada. Ah, ok, va, va, va. Sí, entonces con tierra pisada sí podríamos llegar incluso por ahí a unos 2 pisos y con muros Ok, anchos, que eran los muros pues ya, digamos, de las estructuras pues mucho más antiguas, ok, sí, va, va. eh, casas medievales, podríamos decirlo, o la Ok, época colonial, casas que podríamos tener muros de 50 centímetros o ok, más de espesor. ok. Eh, eso es un sistema constructivo de tierra pisada, bueno, no sé cómo lo dirán en México, Me ¿sí? suena. Creo que sí es similar, pero. Pero no es propiamente el adobe, porque el Ah, adobe ok, va. simplemente es la estructura, el armazón principal es en madera, pequeñas ramitas unen los maderos gruesos y Ok. después lo cubro con barro como si fuera el mortero, como si fuera el Sí, pañete, como si bueno, aquí le estuvieras decimos aplastando, pañete, ¿no? el revoque, como si fuera el revoque, Ok, ok. Va, va, va. eso sería el adobe. Va. Entonces, digo, por ahí me sonaba, pero dije, no, no estoy seguro para que me metan cabeza de 11 varas yo solito. Y, o sea, yéndonos como ahora sí que, mejor dicho, por la misma rama, también vi que tenías una publicación de, tenías una foto de unas varillas y como con una planta saliendo, como creciendo, ¿no? Y que se me hizo muy cool la reflexión que ponías ahí o la explicación, porque es así, o sea, cualquier construcción la dejas sin mantenimiento, la naturaleza la va a reclamar, ¿no? Que, que creo que se vio como que muy fuerte ese tema cuando comenzó la pandemia, pues que la gente, que comenzamos a estar pues encerrados y que la naturaleza pues empezó a reclamar que ahora sí como que sus zonas, ¿no? Y lo que mencionas dices, ok, sí, bueno, el tema de la construcción creo que es la que más daña el ambiente por la producción de acero, concreto, todos los molinos, todo ese tema. Y es así, pues la naturaleza en cualquier momento reclama ahora sí que lo que es suyo, pero pues sí es cierto, o sea, no, tú no te vas a ir a quejar bueno, más bien te vas a ir a quejar cuando tú ves que están surgiendo como una vegetación en áreas en las de tu casa que tú no planeaste que surgiera vegetación, ¿no? Que, Sí, la idea del mensaje es que, bueno, la vida y la vegetación son hermosas y todo el mundo cuando ve crecer una plantica, entonces dice que qué lindo, sí, pero si está creciendo en medio de mi sala o en una pared de mi casa, pues ya no es tan agradable. Entonces, hay que tener el mantenimiento adecuado de todas las estructuras. De hecho, por ahí también tengo varias imágenes de ramitas ya de unos 20 o 30 centímetros dentro de oficinas, ok, ¿sí? Que creciendo, que desde la parte externa entran a través de los muros y ya crecen por dentro. Entonces eso es un total abandono, no porque el edificio esté abandonado, porque son edificios que tienen gente trabajando, pero porque a ok, nadie le interesa. Dice, no, es que mi labor no es esa ok, y nadie lo sí, hace.
y como mi labor no es esa y a mí no me pagan por quitar esa matica, pues yo no la quito, y Y ahí entonces si la creo dejo. que tumba la pared, pues ese no es mi problema, ¿sí? Y entonces no necesitamos que el edificio esté abandonado de que no haya gente. El abandono también puede ser el total desinterés para atender este tipo de situaciones. Se ve mucho en estructuras que están al servicio institucional, Ok, porque los funcionarios, pues cada quien se dedica en su horario a su labor y el resto de lo que suceda, pues ya no es problema bueno, de ellos. exacto. Ahí ya no entro. Que incluso lo ves en las casas, con patios que si las dejas ahora sí que desatendidas, después de un tema de lluvias, ya ves cómo surge todo, ¿no? Y hacen ver, pues, desabandonada, ¿no? Descuidados estos, entonces, digo, ahí por experiencia propia, ¿no? Sí, sí, el mantenimiento es algo de lo que yo nombro pues aconsejo en casi todas las publicaciones, el mantenimiento, porque después de que la estructura está construida, si no se le hace mantenimiento, pues no va a lograr llegar a su vida útil, se va a deteriorar mucho antes. Es como una persona que no hace ejercicio, que no come bien, que no duerme bien, pues no va a llegar a la esperanza de vida de los 70 años que está en promedio, ¿sí? Puede que sufra de muchas enfermedades mucho antes. Entonces, lo mismo pasa con las estructuras, hay que estar pintando, quitando la maleza, limpiando las canales, las tejas, porque si no se hace eso, pues se van a generar muchos problemas en poco tiempo. En todas las obras se debe entregar un manual de mantenimiento y las construcciones que están hechas, digamos, de manera formal, con una constructora acreditada, siempre lo llevan. Lo que pasa es que si es una vivienda del común, que la hago yo con el maestro de acá de mi barrio, Ok, pues él me colabora y yo lo contrato porque pues cobra barato y él lo hace porque tiene algo de idea del tema, pero pues al final no me va a dejar ningún manual porque no está capacitado para eso. ok. ¿Dónde se entregan este tipo de manuales? Por ejemplo, en edificaciones grandes, bueno, aquí lo llamamos conjuntos residenciales. Estas torres de Igual, apartamentos, igual. ¿sí? Donde una sola torre puede tener 15 o 20 pisos y son 500 apartamentos bajo un mismo nombre. Ok, Entonces, la constructora le entrega ese manual de mantenimiento, normalmente es a la administración de, ok. de la copropiedad. Cada uno de los dueños de sus apartamentos pues nunca tiene acceso a este documento porque lo maneja es la persona que hace las veces de administrador. Ok. Y como los administradores, bueno, no sé cómo funciona en México, pero los administradores aquí en Colombia se cambian cada año, pues entonces el administrador no le toma mucho pues cuidado a este tema del mantenimiento porque pues dices, Mm, ok, me van a cambiar de todas maneras, ¿sí? ok, ok, va. Entonces a lo mejor sí es más un poquito de la percepción, digo, de acá, o a lo mejor no he estado tan involucrado en el tema, pero sí es como que Sí, no, aquí, incluso para vías o centros comerciales, hospitales, toda estructura tiene su manual de mantenimiento y se debe entregar al momento del recibo de la obra, cuando el constructor la termina y quien la reciba sea el dueño o el interventor o el gobierno, si es una entidad del gobierno, quien reciba la obra en su momento final recibe entre los documentos para el pago debe recibir el manual de mantenimiento. Lo que pasa es que muchas veces como el manual del celular o el manual del televisor, pues, pues es más un eh, protocolo y queda por ahí en el olvido. es algo que debes agregar, pero no todos le tenemos atención, ¿no? Va. Sí, te digo, no sé, te digo, porque como en el área en el que más me desenvolví, como ya estando en obra y demás, pues han sido como de casas. Entonces, como que no se le prestan tanto la atención como que a ese punto, ¿no? Porque sé que sí, como en tema, como dices, ya más grandes, ¿no? Temas de hospitales, edificios, sí sé que hay como tal, a lo mejor, pues ciertos lineamientos, pero siento que en el tema de casas sí es más de existe un respaldo como por parte de la constructora, como hacerte garantías de que, es que pasó esto, pues deja voy y lo reparo. No tanto como el tema de cuidados, sino más de, falló algo, telefonazo, hey, venme que se me está filtrando el agua y demás, pero no tanto en el tema del cuidado de la casa, ¿no? Que digo que en general se suele ver como mejor, como hasta en el tema de fraccionamientos, de que muchas veces me imagino que debe funcionar igual, de que
debes de entregar algo, como dices, ¿no? Ya sean verticales o en temas de fraccionamientos de un solo nivel o dos, de, hey, denle el mantenimiento, pero muchas veces pues no se ve reflejado, ¿no? Este tipo de situaciones. Ahí. Sí, no, y no se ven casi en ninguna obra. Por eso es de lo que más recomiendo yo, porque a veces los mantenimientos son muy sencillos y no se hacen y ya lo que vienen después son problemas muy, muy grandes. En las vías, por ejemplo, un mantenimiento sencillo es barrer las vías. Mm, Claro, se hacen en las ciudades porque se ve feo y más cuando son avenidas importantes, pero ya las carreteras que van de una ciudad a otra, pues rara mm, vez se hacen. sí, Y el solo barrer me ayuda a que el asfalto dure por más tiempo. ok, ok. Digo, y ya que lo mencionas y agarrándonos ahí por el tema del asfalto, porque tienes más conocimiento de eso. Tijuana, digo, no sé cómo sea en Colombia, pero aquí tenemos, es de que si compras un carro o algo y lo vas a tijuanear, es porque vas a quedar en baches que no hay forma de sacar la vuelta, que a lo mejor le quieres sacar la vuelta a uno y terminas cayendo en uno más grande, hay otros que ya parecen hasta cráteres y demás. Digo, igual, no sé cómo sea en Colombia, pero ¿a qué se debe como este desgaste como tan rápido de que muchas veces hasta nosotros vemos que no pavimentan casi y ya cuando hay como estos programas de bacheo lo hacen y duran meses o semanas y otra vez están igual? O sea, como a qué se debe o qué técnicas correctas deberían Bueno, aplicarse. cuando el problema ya es grande, que digamos hay huecos donde puede caer una llanta de un carro, ¿sí? O incluso de mayor tamaño, pues ir a hacer un reparcheo, ir a traer un poquito de asfalto y taparlo, y entonces tapo 10 huecos en un mismo día y me fui y quedó la vía bonita, eso realmente no sirve para nada, porque ya cuando los huecos son grandes, el problema no está solo en el asfalto, sino en toda la estructura inferior. Ok, ok. Las capas granulares también están deterioradas y entonces arrojar asfalto así porque sí no sirve. Además el agua, como es un hueco y ha captado agua, aunque yo le eche asfalto, ya hay agua que está atrapada entre el material granular y el agua va a tratar de salir y me va a deteriorar el asfalto muy rápido. Entonces, lo recomendable en este tipo de vías es hacer una intervención ya general, Ok, levantar el asfalto y levantar las capas inferiores y volver a aplicarlas todas. ok, Para evitar llegar a esa situación, pues sí hay que hacer un reparcheo, pero cuando los huecos son pequeñitos, huecos por ahí de 20, máximo 30 centímetros ok. y que se ven pues uno o dos cada 100, 150 metros, ¿sí? Eso no, sí, eso sucede muy, muy poco. ¿Y por qué Sí. estos huecos se producen? ¿Por qué sucede tan rápido? Uno dice, bueno, pero es que yo vi que esta vía la pavimentaron hace 3 meses y ya tiene huecos otra vez. Vuelve y juega el tema del agua. Si los drenajes no quedaron de forma adecuada, si el agua para evacuar dura varios días, entonces el agua me va deteriorando el asfalto y por donde entra el agua, pues va abriendo más y más. Hagamos de cuenta que fuera una herida, Ok, ¿sí? Y entonces me va haciendo más heridas. Si el agua es lo que me hace el daño y yo no la quito, pues me va haciendo más y más daño. Pasan los carros y entonces esa herida que tiene el asfalto, pues entonces se va agrandando. Si ok. aparte no barro, entonces las piedritas que quedan por ahí con las llantas de los carros Mm, hacen un efecto de lija y me van raspando la capa superior del asfalto muy rápido. ok, va, va, va. Entonces todo se junta y va deteriorando la vía muy rápido, pero en general son, podríamos decir, son problemas del agua y son problemas de malas reparaciones porque ir a arrojar asfalto para tapar un hueco no es la solución. ¿Qué pasa aquí, por lo menos en Colombia? Muy a menudo hay personas que traen escombros para Ok. tapar los huecos y le cobran a los carros que pasan, le cobran una moneda, ¿sí? Ah, aquí también. Exactamente, Sí. también hay. Dicen, bueno, mire, estoy arreglando la vía, entonces ya Sí, su llanta no se va a ir en el hueco, entonces ya puede pasar bien porque yo llené el hueco con algún escombro. sí, sí, sí. Pero entonces todos estos escombros con el paso de los vehículos se trituran y se convierten en polvo o en materiales similares a la arcilla. Y Mm, estos ok. materiales absorben muchísima agua. Entonces uno dice, "Ay, pero es Mm, que si solo llovió un día, hace 8 días que no llueve. Sí, claro, pero como ahora hay escombro ahí pulverizado, eso me mantiene el agua atrapada y aunque haga sol no se va a evaporar. ok, y eso se va trasminando, ¿no? Ok, es que Eso. lo termina dañando todo alrededor. Ok, ok.
Va, va. La gente cree que está haciendo un beneficio, pero a la larga está dañando la vida más rápido. Ok. Porque, digo, también, ahorita haciendo memoria, te recuerdo que hay una publicación donde están tapando un socavón, pero vertiéndole concreto, ¿no? Bueno, mezcla. Ah, bueno, ese es otro tema. Sí, sí, muy, muy aparte, pero me acordé ahorita, ¿no? Que lo vi ahí. Sí. ¿Qué pasa con ese? La mayoría de los pozos de alcantarillado, las redes de alcantarillado, pues van creciendo de tamaño a medida que avanza la ciudad, Ok. ¿sí? Hacia dónde va el flujo del agua. Entonces, si yo voy recorriendo la ciudad, pues los tubos tienen que ser cada vez más grandes porque tengo mayor cantidad de casas conectadas. Ok. Sí, y cuando llegan a los pozos, lo que normalmente las personas del común llamarían la alcantarilla, lo que veo en la calle como una tapa redonda, Sí, sí, sí. ¿sí? Donde se puede meter un operario o donde en las películas muestran que por ahí entran o salen, Sí. eh, ¿sí? Las tortugas ninja, ¿no? Esos pozos tienen que conectarse con los tubos. Normalmente estos pozos son de mampostería, son de ladrillo y ladrillo de baja calidad porque pues Ok. va a quedar tapado, no está a la vista, nadie le importa, Mm, ¿sí? ok. Entonces son ladrillos, digamos, de baja calidad y aparte la vibración de los carros mueven los tubos, no mucho para romperlos, pero sí genera una vibración y normalmente entre el tubo que se conecta con el pozo y la unión del pozo, siempre va a haber una filtración. Bueno, digamos no siempre, un 80, un 90% de Ok. las veces. Ok. Estas filtraciones pueden ser muy pequeñas y pasar años y nadie lo nota. Ok. Pero entonces esas filtraciones me van retirando poco a poco material granular de alrededor del tubo. Ok. ¿Sí? Y a medida que se van formando pequeños huequitos, pues cada vez me puede caber más agua. Y más agua Mm, implica que quito más ok. material granular, más arcilla. Se va acelerando el proceso hasta que tengo unos huecos muy grandes. Ok. Pero como lo que tengo arriba es concreto, cuando tengo asfalto eso se nota muy rápido porque el asfalto empieza a hundirse. Ok. Pero Ok. cuando tengo concreto, el concreto no se hunde. El concreto entonces soporta y solo falla, solo se genera el hueco cuando ya lo que tengo abajo es un socavón muy grande. En algunos videos que circulan en internet se ve que se comen camiones o Sí, carros, que está sí. en la calle y de repente se abrió un hueco y se cayó un carro. ¿Pero de dónde salió eso? Pues es un hueco que lleva 20 años abriéndose y nadie lo notó. Ok. Se fue comiendo el mismo tubo, el alcantarillado se fue comiendo la tierra de alrededor, pero como lo de arriba era concreto, entonces el concreto sí soporta más y empieza a trabajar como un puente, aunque no está diseñado para eso, pero la vía empieza a trabajar como puente porque debajo no hay nada. Sí. Cuando ya el hueco es muy grande, pues el concreto no lo soporta, se abre el hueco y se cae lo que haya encima. Ok. Entonces el video que me mencionabas es un socavón de este tipo, un socavón muy grande que se forma y en la superficie pues hay un hueco, pues no se ve tan grande, como unos 30 centímetros, ¿sí? Y le Sí, están sí, sí. arrojando concreto, pero entonces ahí se puede llevar, no sé, unos 10 15 camiones completos y no lo van a tapar, ¿sí? Entonces, Sí. digamos que esa es la gracia de ese video, ver cómo se está desperdiciando la plata creyendo que van a tapar el hueco de esa manera. Que igual por la forma de determinar también qué tanto te vas a llevar, el hecho de saber que quedó bien, de que no va a seguir avanzando la filtración y demás, como que pues sí, no es una solución que dices, ay, muy viable, No, ¿no? hay que destapar, empatar bien los tubos y después volver a rellenar pues todo el hueco con material adecuado, compactar y ahí sí colocar el concreto. Pero sí, así se ve, como que, digo, para los que no estén escuchando, sí pueden irse al perfil, a ver este video, luego brinca cuál es, o sea, se van a dar cuenta. Se ve una olla, un agujero y ya es todo lo que tienen que saber para ubicarlo, ¿no? Y entre otras publicaciones o otros análisis que tienes ahí, es uno que justo pues acaba de suceder ahorita aquí en Tijuana, ¿no? Que es el tema de los dos edificios que ya se cayeron. Que digo, en la foto que publicaste, solo creo que había caído uno, no, no, mentira, creo que estaban los dos. Para Sí, este estaban los dos punto, todavía. sí, para este punto ya se cayeron los dos. De hecho, creo que el día de ayer, como alrededor de eso de mediodía, se terminó de caer el segundo edificio, ¿no? Sí, no, hay estructuras que con 1 centímetro de inclinación y ya las paredes están rajadas completamente. Pero este edificio a ojo debía tener unos 10 o 15 centímetros de inclinación Y no se y miraron. estaba perfecto, el edificio estaba perfecto. El problema era pues el suelo. Sí, Sin suelo pues se iba a caer. sí, que Y te digo, que no sé, hasta cierto punto te digo.
pues no sé, o sea, sigue sorprendiendo que el hecho de que no son lluvias tan fuertes las que pasaron, sinceramente, y hasta ahí había memes de que pues, es una ciudad de mazapán, porque pues, se estaba desbaratando, había llovido, y bueno, ese fue el caso más grave, ¿no? Pero incluso también en bueno, una carretera que conecta, que pasa por un cañón, pues, se llama el Cañón del Matadero, y está la carretera y tiene como estos taludes hacia los lados, pues de un lado se empezó a deslavar también, ¿no? Y se deslavó bastante, entonces ahí también están trabajando en eso. Entonces sí fueron como que ciertas partes, ciertas zonas que se vieron muy afectadas por algo que tú dices como que no es, o sea, no sé, la percepción de la lluvia no fue tan fuerte, no fue grave, y pues mira lo que terminó como que sucediendo, ¿no? Sí, pero es que ahí tenemos que ver es varios conceptos de por medio. Como cuando uno camina en piso mojado, pues no se necesita que haya muchísima agua para que se vuelva resbaloso, Mm, ¿sí? ujú, Depende también no solo de la cantidad de agua, sino del tipo de piso que tengamos debajo. No es lo mismo caminar en la calle que en un piso cerámico, pues mm, bueno, sí, muy bien liso, y si está mojado se puede volver resbaloso con poquita agua. Sí, entonces lo mismo puede suceder en este caso. Depende también los materiales que estuvieran en este cerro. eh, pues si con poca agua se genera buena lubricación para que, digamos, la cohesión de los granos se pierda, pues con el mm, peso del edificio, el material granular empezó a ser empujado y se fue. sí, y ya, pues nos da como resultado estas situaciones, ¿no? Entonces, lo que faltó ahí fue un buen estudio de suelos para determinar precisamente que, bueno, que con solo zapatas no era suficiente, había que hacer una Mm, cimentación más profunda. Segundo, pues que el tipo de suelo de pronto con poca agua ya iba a perder cohesión. mm. ¿Qué te digo? Yo no sé exactamente cuántos años tenían las construcciones estas, pero creo que andaban rondando los 20 años, si no me equivoco. No lo investigué mucho, pero por ahí escuché algo así. Pero pues fue obviamente también con el paso del tiempo que fue sucediendo esto, ¿no? Por esta última lluvia ya fue el empujoncito final para que sucediera este tipo de cosas. Pero pues sí, Sí, y si ujú, los drenajes sanitarios iban por ese mismo terreno y de pronto habían fugas, lo que hablábamos hace un ujú. momento, se habían fugas, pues esto ayudó a que el proceso se fuera generando no solo por las lluvias recientes, sino que es un proceso que ya viene de años y simplemente esto fue el desencadenante final. Sí, sí, sí. Pero sí, Tijuana, no sé, se empezó a desbaratar con algo que percibimos a lo mejor como muy poco, pero terminó sucediendo todo esto, ¿no? Pero bueno, digo, no sé si haya un tema que quieras tocar, que te quieras en mente como para tocarlo aquí. Bueno, para todos los que nos escuchan, especialmente pues para los colegas que trabajan en la construcción, ingenieros y arquitectos, el tema de la patología es muy apasionante porque edificios y obras hay en todo lado, y aunque la gente se enfoca en las nuevas y en construir lo nuevo, pues precisamente cada vez se construye más, pero entonces cada vez tengo más edificios que se están envejeciendo y hay que Ok, hacerles atención. Veíamos hace un par de días, creo que fue ayer o antier, un edificio en Francia que se desplomó por una explosión de una tubería de gas. ok, Pues no lo vi eso, pero... todavía está en, ujú, en estudio, todavía está en estudio, pero digamos que la teoría más fuerte es que hubo una falla con una tubería de gas y el ok, edificio completo explotó y se desplomó. O hace un par de años con un edificio en Miami que también se partió por la mitad, un edificio en toda la costa, ok, no, frente al mar, y la mitad del edificio colapsó. ¿Y por qué? Porque era un edificio de 40 años que no tenía buen mantenimiento. ok, Entonces, hay que estar haciendo mantenimientos constantes, hay que estar revisando las estructuras. Pues parece que fuera canción, pero es como cuando uno va al médico, hay que ir al médico todos los años, hay que hacerse sus ok, chequeos, ¿sí? No ok, solo cuando ya uno está viejito y con dolencias, no, hay que hacerlo desde joven. hay que preverlo. Entonces, ¿qué le digo yo a los colegas? Pues sí, construir es muy bonito porque pues uno se toma la foto, saca pecho con el orgullo, yo hice este edificio, ¿sí? Ok, Pero nuestra labor como constructores también es garantizar la seguridad de las personas, y eso también va en el mantenimiento. ok, ok. Dato importante, digo, porque
aquí, bueno, desconozco como esa parte que tan, si hay despachos que se dediquen a esto en específico, pero pues miren, si no, pues aquí ya tienen como un referente, ¿no? Como para saber cómo se maneja esto, ¿no? ¿Qué te digo? Pues es por el tema de distancias, pues obviamente no, es como que te puedan contactar para eso, pero por lo menos ya hay un referente, ¿no? De alguien de cómo lo están haciendo, si se quieren acercar a ti, o sea, dudas, algo, o sea, ahí puede surgir ya una referencia, ¿no? Claro, se pueden hacer asesorías, digamos, con medios virtuales. Si se requiere, pues se hace un video o alguna llamada, sí, una videollamada para ver los puntos críticos de alguna estructura y se hace algún tipo de asesoramiento a los colegas que lo requieran. De hecho, pues gracias a las redes sociales he tenido contacto con personas incluso hasta en España, sin Ok, salir de mi casa, y nice. que les ha dado pues consejos hasta donde ha sido posible. Sí, nada le reemplaza el estar uno en el sitio y ver y Sí. tocar, porque a veces tocar, no solo ver, sino tocar las estructuras, sentir si el polvo es seco, si el polvo es como si fuera talco, o si el polvo Ok, es con partículas que le dejan a uno la textura como si fuera azúcar, digámoslo ok, así, como ok, si tú estuvieras tocando azúcar o si estuvieras tocando harina, ¿sí? ok, Entonces el tacto, o si está seco o está húmedo o si es pegajoso, el tacto también dice mucho ok, de cómo se ok. está comportando la estructura, pero pues hasta donde es posible con videollamadas lo hemos intentado. Ah, ok, va, entonces, igual, aquí van a estar quedando tus contactos, forma de que se puedan poner en comunicación contigo, digo, ya sea para dudas relacionadas a todo el tema, digo, que incluso para que vayan y vean estos lives que vas a estar, bueno, que acabas de comenzar a hacer los jueves, digo, para que se van dando un contexto más grande de lo que es esta área, ¿no? Esta especialización. Sí, pues hicimos digamos, encuestas con la comunidad y pues resultó que el horario que más le convenía o que más le gustaba a la mayoría de la gente que pues sigue la cuenta en Instagram era el jueves en la noche y pues entonces por eso fue el horario escogido y estamos ahora trabajando jueves a las 8:30. Nice, nice. ¿Cuánto llevan ya haciendo estos en vivo? Ya llevamos un mes, ya vamos Ok. a completar un mes, sí. Ok, ok. Igual te digo, no sé, ahí vi que habías tenido otras pláticas que creo que también están subidas ahí a Instagram. Sí. Igual, pues para que se den una vuelta, te digo, yo sinceramente no las ubico ahorita la cuenta de Instagram, pero me voy a dar un clavado a las otras, a la de Facebook y Twitter. Bueno, siendo sincero, Twitter no uso, pero ahí me voy a Facebook para ver pues, qué más cosas hay, ¿no? Porque sinceramente yo sí, te digo, en el clavado que me di en estos días como para ver lo que compartías, pues, sí, sí está muy interesante lo que hay, ¿no? De contenido. Pues Sí, para... digamos que la diferencia principal en Instagram, pues publico principalmente fotos que tomo yo, de obras a las que yo he ido. Ok, En Facebook comparto, pues, digamos, cosas de colegas ok, y, y principalmente obras que ya están tan mal hechas que le da a uno risa, que parecen ok, memes. ok. Sí, entonces, digamos que esa es como la diferencia entre las dos redes, pero igual ahí estoy todo el tiempo, estoy pendiente de lo que la gente me escribe y tratar de asesorarlos en lo que esté a mi alcance. Va, va, va. Pues muchas gracias. Digo, la plática estuvo cool. Sé que va a haber temas que se nos escaparon, no podemos abarcar todo, pero igual como para no robarte tanto tiempo, que pues ahí tenemos esta diferencia horaria con Colombia, pues ya se está haciendo un poquito tardecito allá, pero muchas gracias. Nosotros estamos ahí puestos para una segunda vuelta a futuro, para sacar más temas, platicar con más cosas. Digo, y pues vayan a darse una vuelta, que la verdad, no porque seas el invitado, pero sí me llamó mucho la atención, por algo se dio esta plática, pero para los ingenieros civiles, bueno, arquitectos también, que a lo mejor solemos enfocar mucho como que en estas partes tan a fondo, pues ahí está una muy buena referencia, y igual tu contacto, pues por si necesitan de tu asesoramiento, guías y demás, pues ahí lo vamos a estar dejando. Listo, muchísimas gracias a ustedes y pues espero estar aquí en una próxima ocasión Claro que y sí. para lo que necesiten, ahí con mucho gusto. Pues ya está. Muchas gracias. Bye bye. Gracias por aventarse este episodio. Y si ahí se da para una segunda vuelta, si quieren dejar comentarios y demás aquí, pues ahí los recopilamos para la segunda vuelta y ya tener como algo sobre qué trabajar, ¿no? Aparte de el contenido que compartes.